Bueno, buenas tardes. Empezamos esta reunión y queremos que los que nos ven a través de las redes puedan ser también participantes con nosotros de este momento. Queremos compartir, empezando esta reflexión inicial, con el Salmo 90:16. Dejamos un ratito para que lo busquéis si queréis en vuestra Biblia. Salmo 16. Dice así, el Salmo 90:16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Repito, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Podemos titular esta reflexión Anhelo por las cosas de Dios, anhelo constante por las cosas de Dios. Y este salmo parece ser que lo hizo Moisés, y es el único en el que aparece el nombre de Moisés. O sea, quiero decir, atribuido a él, ¿no? Y está, bueno, cargado de esperanza, cargado de anhelo, de súplica, y es un clamor por la manifestación de Dios. Y creo que nosotros deseamos que aparezca en la iglesia Jesús vive con más intensidad la obra de Dios. No sé si estáis de acuerdo conmigo, supongo que sí, pero el deseo de que tanto en la iglesia como en cada vida aparezca en tus siervos tu obra. Y fijaos que no se trata solo de ver milagros, sino de experimentar la intervención de Dios en medio de nuestra debilidad, ¿no? Porque somos limitados, somos personas, dependientes de Dios, ¿no? Y reflexiona este salmo sobre no lo leemos todo entero porque es un poco largo, reflexiona sobre la brevedad de la vida y la eternidad que Dios tiene, ¿no? O sea, la vida es breve, si bien es verdad que Dios es eterno, pero el salmista, en este caso Moisés, lo que pretende transmitir es que la urgencia, ¿no? de que precisamente porque la vida es breve, de que Dios manifieste su obra en medio de las personas, de los creyentes, ¿no? No es una petición, digamos, no tanto metida en el futuro, sino para el tiempo presente, ¿no? Es un anhelo, un deseo sincero, ¿no? Una preocupación del salmista. Y nos recuerda que nuestra vida es breve, pero que la obra de Dios es eterna y la obra de un todopoderoso, ¿no? Nosotros somos limitados, pero Dios es todopoderoso y lo que pretende el salmista es precisamente transmitir eso, ¿no? Nuestra vida es breve, pero la obra de Dios es eterna y Dios es todopoderoso. Y bueno, vamos a orar, si os parece. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos guía, es como el timón de un marino que nos lleva hacia el rumbo correcto y queremos
que tú te sigas manifestando en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros hogares, y que aparezca tu obra lo más viva posible en el presente, ahora. Queremos verte en nuestras vidas constantemente. Y es lo que deseamos que tú hagas, que hagas una obra en medio nuestra, sigas haciendo tu obra, insisto y subrayo, sigas, porque creemos que tú estás ahí obrando, pero queremos que lo hagas con intensidad y en medio nuestra de una forma visible o más visible, si puede ser. Eh, Pedimos por todas las personas que están enfermas, pedimos por todas las personas que necesitan ayuda en estos momentos, pedimos por los que no están en esta reunión, pero quisieran estar, y pedimos por aquellos que están lejos, pero que tienen el deseo de participar. Los presentamos a todos ellos para que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues en este tiempo de meditación, tiempo más largo, y en este jueves que estamos teniendo la reunión, como suele ser habitual el primer jueves hábil de mes, pues la estamos teniendo por Zoom. Me gustaría, como decía Eduardo, también enviar un saludo a los que nos ven desde lejos. Gracias también que Dios nos permite llegar con su palabra. Y gracias por las muestras de cariño también que recibimos. En lo que Eduardo nos compartía y en las oraciones hemos repetido, precisamente creo que es el Señor el que lo hace todo. El Señor prepara la reunión mucho mejor que nosotros, eso es obvio y es evidente, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a meditar ahora. Quiero llevaros a Filipenses, epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 14 al 16. Generalmente solemos leer mucho hasta el 11, los versículos esos de que haya en vosotros el mismo sentir, etcétera, etcétera, pero eso lo lleva después todo a la práctica y nos dice cómo hacerlo. Y sinceramente creo que, repito, el Señor es el que hace las cosas y espero que en esta tarde nos hable, o no sé, siga hablando. Dice Filipenses 2, vamos a leer 14, 15 y 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es interesante. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna.
y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Yo no sé si recuerda a Pablo a las palabras aquellas de Jesús: están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? Y este versículo 15 tiene mucho que ver con eso. Como digo, el sentir de Cristo Jesús, que nos expone en los primeros 11 versículos, es algo que no queda o no debe quedar, por lo menos en teoría, sino que se lleva a la práctica. Queridos hermanos, si no vivimos lo que decimos creer, entonces estamos jugando a ser cristianos solamente. Cuando éramos niños a veces nos gustaba jugar a lo de los indios, ¿no? Y nos vestíamos, nos disfrazábamos de indios, pero había una voz que era de nuestra madre: la hora de comer, y te quitabas las plumas del indio y se terminaba, ¿no? Ya dejabas de ser indio. Jugábamos a ser. Nos sentíamos como el indio o el cowboy o lo que tú quisieras, pero después dejábamos, porque era un juego. Por eso digo, si no vivo lo que creo, entonces hoy estoy siendo un hipócrita. Y todavía es peor ser hipócrita que jugar a ser. Estáis en medio de una generación maligna y perversa. 2026, queridos hermanos, es una generación, es un tiempo de perversión, de maldad, es un tiempo de oscuridad. Por eso tenemos que resplandecer. La maldad del ser humano va en crecimiento. Yo no sé si Pablo hoy levantase la cabeza, si se le volvería a caer al medio minuto, viendo cómo ha llegado la maldad. ¿Verdad? Las cosas que a Pablo, en la época de Pablo, hace unos 2000 años, año arriba, año abajo, les parecerían lo más extremo ya del mundo, hoy diría, aquello era un juego, aquello era una tontería. Pablo sabía, como nosotros, que la maldad va en aumento, que la perversión, fijémonos que es una generación maligna y perversa. O sea, que aquí las perversiones cada día van en aumento, perversiones de todo tipo, lamentablemente. Pablo no imaginaría lo que ahora en 2026 estamos viviendo, pero Pablo, cuando escribe esto, inspirado por Dios, evidentemente, sí que conocía cómo es el ser humano, cómo es el corazón del ser humano. Y lo conocía hasta tal forma que él podía dar testimonio. Cuando se nos empieza a hablar del camino de Damasco, allá en el libro de Hechos, es muy elocuente el autor Lucas cuando dice: Pablo respiraba amenazas. Menudo corazón, ¿verdad? Hoy en día el corazón sigue respirando así. Un tiempo de perversión, un tiempo de maldad. Si Dios nos deja llegar dentro de 10 años, si Él no viene antes, cosa que deseamos, yo no quiero pensar hoy cómo será la perversión dentro de 10 años. Pero Dios me llama a ser luminaria, me llama a ser luz, me llama a ser linterna en medio del tiempo en el que vivo. Va a hacer ahora 6 años, el mes de marzo, cuando tuvimos lo del confinamiento, y yo recuerdo que en muchas conversaciones, incluso con muchos hermanos en la fe, decían: uy, cuando pase todo esto del COVID, verás cómo la gente va a ser más buena. ¡Jamones! La sociedad es peor. Permitidme, y creo que me entenderéis y me entenderán los que nos siguen, ojalá tuviéramos solamente la maldad que había en el 2020. Es que se ha multiplicado en estos años. Barbaridades. Es conmovedor muchas veces ver la prensa.
Yo estoy optando en los últimos años por, solamente veo muchos titulares y las noticias que veo, que me pongo a leer, son porque realmente me interesan. Porque noticias de maldad, esto va. Hoy viene en la prensa que ha sido detenido un médico en Villagarcía por presunto abuso sexual a una mujer de 20 años. ¿Quién pensaría esto de un médico, verdad? Y esto no pasa allí donde está todo, no, no, no. Esto pasa en una sociedad occidental. Y el Señor me llama a ser luz en medio, no a un lado. Dios no nos llama a ser espectadores de la maldad de la sociedad, sino a ser benefactores en medio de la maldad, que son cosas totalmente diferentes. ¿El sentir de Cristo Jesús cuál es? El sentir de Cristo Jesús es ser luminares en el mundo. Para mí es un desafío, y en esta primera reunión de oración del año, para mí es un desafío para este año 2026. Yo no sé vosotros, yo no quiero ser como el año pasado. Yo quiero resplandecer en este año para la gloria de Dios. Como decía el otro día, creo recordar, ¿verdad? Durante todo el año 2025 yo respiré, también vosotros, eso estoy seguro. Pero si yo ahora en 2026 quiero vivir de lo que respiré en el 2025, mañana sale mi esquela. ¿Me entendéis? No podemos vivir de historias del pasado. Dice un proverbio ruso que quien añora el pasado es como quien corre detrás del viento. Resplandecer. Y no podemos resplandecer si no tenemos la luz de Dios, porque el pecado deja todo en tinieblas. Y puedes decir, yo es que no tengo mucha luz. Me gusta algunas mañanas ir al muelle de Aguete y es muy bonito ver amanecer, disfruto por salud y me sirve de tiempo de reflexión y de oración. Pero no hace muchas semanas, no hace muchos días, había una niebla intensa, espesa, y me llamaba la atención porque lo único que se veía, yo tenía el puerto de Aguete, está cerca, Seixo, al lado, no se veía nada de Seixo. Pero ¿sabéis lo único que se veía? El faro de la isla de Tambo, dando luz. Y el faro está bastante más lejos que Seixo, ahí al lado. Y yo pensaba, Dios me llama a ser esto, nos llama a ser esto. En un mundo, ya no digo con niebla, sino un mundo en tinieblas, Dios nos llama a ser luces. Es fácil ser luces hoy aquí en la reunión, ¿verdad? Todo es jiji, jaja. O como dice el refrán, coser y cantar. Cantar sí, pero lo de coser ya es más difícil. Nos ocurre muchas veces que queremos, como Moisés, quedarnos en lo alto del monte Sinaí, pero hay que bajar al valle y encontrarse con los del becerro de oro. Es un desafío para nosotros. Orábamos por las iglesias de Galicia. Eduardo nos desafiaba a orar por nuestra iglesia. Y creo que es un desafío orar por nuestra iglesia, la obra de Dios aquí, para que resplandezcamos, aunque nos sintamos poca luz. Cuando llegamos muchas veces al local, antes de encender todas las luces del local, encendemos una. Y ahora, por ejemplo, si llegas, está todo oscuro, enciendes la luz del pasillo, por ejemplo, dices nada más que una, pero ya ilumina todo. Después queda más disimulada, de hecho alguna vez se nos queda alguna encendida. En verdad, cuando encendemos todas, el desafío es a resplandecer, estemos donde estemos. Los faros siempre están solos, pero siempre iluminan. Aunque la gente sepa dónde está Tambo, pero es necesario recordar. La gente sabe que las cosas están mal, pero se necesitan luminares que denuncian el pecado. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos luces a los demás. Y yo quiero ser cada día más
cristiano, menos religioso, si se me permitís. De religiosidad apaga nuestras luces. No podemos, queridos hermanos, permanecer impasibles ante la sociedad que vivimos. Vosotros, dice Jesús, sois la luz del mundo. ¿Y sabéis quiénes querían ser luces del mundo? Los ángeles, dice la Escritura, que querían llevarnos el mensaje que nosotros. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y me llama la atención, por ejemplo, aquí en Galicia, Monforte de Lemos, ¿verdad?, que está en un alto. Y cuando vas por Castilla, que ves ciudades, ves castillos en medio de una montaña en lo alto, no se pueden disimular. No se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino que se pone sobre el candelero y alumbra al que la enciende. No, alumbra a todos los que están en la casa. Y espera, por si no hemos entendido, dice Jesús, y esto ya es repasándonos la lección: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios me llama a ser luz, no para que los demás vean lo bueno que yo soy, sino la luz que es Cristo. Porque si lo hago para que yo vea, para que los demás vean que yo soy diferente, entonces no están viendo a Cristo. 2026, un año para que nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos también vean a Cristo a través de nosotros. Vivimos la época de tinieblas en los criterios morales y Dios nos llama a brillar con amor. Hace unos años había una película, bastantes años ya, que hablaba sobre un movimiento, una secta, y la película, el título era muy interesante: Cegados por la luz. Cegados por la luz. Ojalá que mi testimonio nunca ciegue a nadie, sino que ilumine a otros a Cristo. Tinieblas, hay una tiniebla muy sutil hoy en día, que es esa tiniebla de esto no tiene nada de malo. Mirad, construir la Torre de Babel aparentemente no tenía nada de malo, ¿recordáis? De hecho, lo hacían con un buen propósito, que no les pillara otro diluvio. Pero ¿cuál fue el final? Confusión. La dictadura de no tiene nada de malo nos lleva a la confusión, nos lleva a la oscuridad. Y el Señor dice: vosotros sois luz para que se glorifique a vuestro Padre que está en los cielos. Como digo, antes de terminar o de llegar al último punto, los faros están solos. Los faros están solos frente a las olas del mar, pero son luz como nosotros debemos serlo. Dice nuestro texto: seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, agarrados, como una lapa, como una concha de estas que se aferra a un crustáceo, ¿verdad?, que se aferra a la roca, asidos, ¿de qué? De la palabra de vida. Y la pregunta que me hago en esta tarde: ¿a qué me agarro yo? Si me agarro a mi historia personal, lo que evangelicé, lo que hice, lo que prediqué, mi luz se apagará. Leía en estos días sobre un proyecto en una ciudad que decía: tenemos que dejar de vivir de la historia para construir el futuro, porque si no, no construimos el futuro. Sí, está bien aprender de lo pasado, el espejo retrovisor en el coche está para eso, para aprender de lo pasado, pero tenemos que mirar hacia el futuro. Si me agarro a lo anterior, a lo sabido,
a la tradición, mi luz se apagará. Todo lo que no sea agarrarme, permitidme pegarme a la palabra, mal asunto. Pidamos que 2026 sea un año de aferrarnos más a la palabra, no a nuestro conocimiento de la palabra. Y una de las cosas, a veces lo he comentado, que pido a Dios es sentirme insatisfecho con lo que conozco para aspirar a más. Se decía antes en una oración que no entendemos totalmente la salvación. Menos mal. Y yo no sé si en el cielo la entenderemos totalmente. Yo creo que con estar con el Señor será suficiente. Por eso necesitamos asirnos a la palabra de vida. Para que, permitidme usando el símil, ya que la palabra de Dios es alimento, podamos descubrir sabores que nos enriquezcan, que nos alimenten más. Si nos agarramos más este año a la palabra, no solamente brillaremos más, sino que no seremos tropiezo. A mí un versículo que me sacudió mucho el año pasado y el anterior, fue: no dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. A mí este es un versículo que me marca mucho, os lo digo. No impedir a los demás, no ser luz que ciega, sino luz que guía. Ojalá, y con esto concluyo, y os lo digo en verdad, que nuestra vida glorifique a Dios en este año. Y si también lo hacen nuestras palabras, genial. Pero sobre todo que sea el cómputo, el conjunto de nuestra vida. Al Señor sea la gloria. Y espero que os haya bendecido como lo ha bendecido a un servidor.